Tema 1. La antropología como ciencia. Marvin Harris define la antropología como el estudio de la humanidad de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. También la antropología se nutre de aportaciones de diversas disciplinas y Harris reconoce 4 áreas dependiendo del aspecto particular, que son la antropología física, la cual estudia las características de los humanos físicos, o sea, los restos de fósiles. La arqueología, que estudia los restos materiales de las culturas pasadas mediante la reconstrucción. La lingüística antropológica, que estudia la diversidad de lenguas habladas por los grupos humanos. Y la antropología cultural, la cual da análisis y descripción de las culturas del pasado y actual. Tema 2. Historia, teorías y precursores de la antropología. Según la taxonomía propuesta por Marshall en 1998, podemos reconocer 3 etapas en el desarrollo de la antropología. 1. Descripción de las otras culturas y reflexión sobre la transformación de sus prácticas. Tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI. La conocemos a través de las crónicas y relatos de representantes de las órdenes religiosas que llegaron junto con los conquistadores, como Bernardino de Sahagún, José de Acosta, Bartolomé de las Casas y Vasco de Quiroga. 2. Búsqueda de leyes científicas de la evolución de las sociedades y sus instituciones. Inicia en el último tercio del siglo XIX y sus principales representantes son Edward B. Taylor y Lewis H. Morgan, autores que plantean como una ley científica la evolución unilineal de las sociedades y sus instituciones. 3. Búsqueda de las leyes científicas del funcionamiento de las sociedades desde enfoques divergentes. Ubicada en el último tercio del siglo XX. Hace énfasis aquí en el funcionamiento de las culturas. Tenemos a Franz Boas y la antropología cultural en Estados Unidos y la antropología social de Radcliffe Brown y Bronislaw Malinowski en Inglaterra. Teorías antropológicas a lo largo del tiempo. La escuela evolucionista sostiene que todas las sociedades pasarán por estados de desarrollo y de esta manera podrán ubicarse en alguno de ellos. Descubren y representan cuáles han sido las fases que atravesaron todas las culturas hasta llegar al grado de desarrollo más alto. Taylor, quien sentó las bases del estudio de la antropología, propuso el primer concepto de cultura, definiéndolo como un todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como cualquier otra habilidad o hábito adquiridos por el hombre como miembros de la sociedad. Salvajismo. Salvajismo inferior. Caracterizado por la subsistencia mediante la recolección de alimentos silvestres, promiscuidad, siendo nómadas comunidad básica de este tipo de sociedades y la propiedad común de los recursos. Salvajismo superior. Ya contaba con utensilios para la caza, se prohibía el matrimonio entre hermanos y las relaciones familiares se reconocían exclusivamente a través de las mujeres. Barbarie, reconocible por la invención de la agricultura y la cerámica. Prohibían el incesto y se hizo extensiva la descendencia femenina y el clan y la aldea constituyeron las unidades básicas de organización. Etapa superior de la barbarie. Desarrollaban la metalurgia, las relaciones familiares se trazaban por la línea paterna, los hombres se casaban con varias mujeres. Civilización. Cuando se desarrollaba la escritura, el gobierno civil y la pareja monógama como base de la familia. Particularismo histórico. Surge como una reacción de ideas evolucionistas predominantes, aduciendo que se basaban en evidencias empíricas insuficientes. Pone énfasis en los aspectos particulares de la historia singular de las culturas estudiadas. Surge la noción de relativismo cultural, se descalifica la existencia de culturas salvajes y culturas superiores. Esta propuesta es encabezada por el estadounidense Franz Boas y uno de sus aportes principales radica en la demostración de la raza, la lengua y la cultura son elementos independientes de la condición humana y que es posible encontrar sociedades que compartan los mismos rasgos raciales, comportamientos y lenguas diferentes. El difumismo. Esta corriente también surge como una reacción al evolucionismo y plantea que las culturas adoptaron sus elementos por imitación. Surge el concepto de aculturación, que significa el intercambio de rasgos culturales resultado del contacto directo continuo entre dos grupos. El funcionalismo. La tarea del antropólogo es describir las funciones de las costumbres e instituciones para la sociedad estudiada, medio por el cual podemos llegar a comprender sus orígenes. Esta postura es representada por el británico Bronislaw. También está el funcionalismo estructural de Radcliffe Brown, quien añadió al concepto de función el lugar que ésta ocupa en la estructura social, es decir, la manera como está organizada la sociedad en su conjunto. Cultura y personalidad. La influencia de Freud en la antropología.
Esta teoría retoma aspectos de la obra del célebre psicólogo alemán Sigmund Freud. Las prácticas culturales y las creencias del individuo con su personalidad y viceversa. Sus principales representantes son Margaret Mead y Ruth Benedict. No explica por qué podemos observar dicha influencia en algunas sociedades y está ausente en otras. Neoevolucionismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Leslie White examina de nuevo el paradigma evolucionista, examina de nuevo los trabajos de Morgan y rescata sus aportes a la ciencia de la cultura, la existencia de una evolución cultural determinada por la cantidad de energía que podían captarse y ponerse en ejecución por persona. Julian Stewart y su ecología cultural propone incluir la influencia del entorno natural con factores culturales como la tecnología y la economía. Estructuralismo francés. Esta escuela, representada por el francés Claude Lévi-Strauss, utiliza una analogía para explicar el origen de las diferencias y similitudes entre las culturas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los antropólogos se van alejando un poco de las sociedades alejadas y comienzan a aparecer cada vez más estudios sobre las sociedades contemporáneas, en las cuales el colonialismo tiene una influencia considerable y estas inmersas en el sistema mundial, entendido como la red de relaciones económicas y políticas que componen a la sociedad. Algunos conceptos claves a través de la historia, teorías y subdisciplinas. El hombre es ser dotado de inteligencia y de un lenguaje articulado. Sociedad, conjunto de personas que viven según unas determinadas formas de comportamiento. Estado, unidad política de un gobierno independiente con una organización centralizada. Está compuesto por las instituciones políticas y administrativas que controlan un territorio delimitado. Alteridad, relación con seres que sugieren la noción de otro como fenómeno interpersonal. Aculturación, intercambio de rasgos culturales, resultado del contacto directo continuo entre dos grupos. Edoculturación, proceso de aprendizaje de la cultura a la cual están expuestos todos los seres humanos. Afinidad, conjunto de relaciones que vinculan a dos grupos a través del matrimonio y contribuyen a mantener las relaciones y solidaridad social en grupos más extensos. Poligonía, práctica donde una persona del sexo masculino convive y tiene relaciones sexuales con varias mujeres al mismo tiempo. Etnocentrismo. El etnocentrismo se refiere a juzgar a otras culturas usando estándares culturales propios. Ego. Individuo que es el punto central y de partida de los estudios del parentesco, que permite marcar el origen de una genealogía específica y establecer la denominación del resto de parientes. Empatía. Ponerse en el lugar del otro. El tema 3 se llama Cultura y Sociedad. Harris fue un norteamericano que estudió la antropología de la cultura, ya que hay dos tipos de antropología, la antropología cultural y la antropología social. Harris definió a la cultural como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida que son socialmente adquiridos por los miembros de una sociedad. Esto incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar. Todo esto es como si fuera su conducta. Había varias vertientes de la antropología. Una dice que la cultura son las reglas mentales para actuar y hablar. Las acciones de los individuos se definen como fenómenos originados en la esfera social. Harris fue el que dio a conocer la existencia de las clases, las cuales estas son las características comunes cuya presión los vincula. Se dieron los grupos étnicos y las subculturas. Los grupos étnicos son grupos culturalmente distintos en una región y las subculturas son diferentes tradiciones culturales asociadas a grupos en la misma nación. La sociedad se define como un grupo de personas compartiendo un hábitat común y los habitantes de una sociedad son los que dependen unos de otros para su supervivencia. El patrón universal está integrado por tres divisiones principales, las cuales son la infraestructura, la estructura y la superestructura. La infraestructura son actividades que son de punto de vista externo y conductuales. La estructura es cuando la sociedad se organiza en grupos que distribuyen y regulan bienes y trabajo, como las empresas, los empleados, los trabajadores. La superestructura son actividades artísticas, intelectuales y religiosas, como las prácticas de culto, los templos, las iglesias, y la infraestructura es la causa de la estructura y superestructura.
Los antropólogos son susceptibles de tomar una postura frente a una sociedad que lo observa. Se dieron varios procesos que ayudaron a reconocer la cultura, a entenderla. Se dio el etnocentrismo, que es una conducta propia calificada como buena y natural, y dice que los diferentes son salvajes o inhumanos. Se dio la endoculturación, que es la transmisión de la cultura, y dice que es algo lineal. Se dio también la endoculturación, que es un proceso de aprendizaje donde la generación de mayor edad transmite sus conocimientos a las nuevas generaciones, que son como sus modos de pensar para ser socialmente aceptados. Cuando los receptores hacen una selección y reproducción de los contenidos recibidos, a esto se le conoce como una brecha generacional. En el proceso de la cultura y la sociedad se da la difusión, que es la explicación de la diferencia y las semejanzas culturales. Harris fue el que dijo o creó el patrón universal de las culturas, el cual se entiende como recolectar y organizar datos con respecto al todo sociocultural. Gilberto Jiménez fue quien creó 3 fases de la cultura. Una es la concreta, que son las costumbres, otra es la abstracta, que son los modelos, y la tercera es la simbólica, que son los significados. La fase abstracta se refiere a la cultura más allá de la manera de actuar en sociedad. Se da el sistema de valores, el cual se dio por Benedict y Linton. Y en la fase simbólica surge Geertz, el cual hizo la telaraña de significados, que esto fue lo que le dio sentido de la vida. Boas fue quien quiso recuperar la importancia del papel de la historia y quería que la cultura surgiera a partir de las diferencias particulares. Taylor fue quien creó el proceso evolutivo y holístico. Dice que todas las costumbres de la cultura son primitivas y se podrían reconstruir. En resumen, todo lo relacionado con la cultura se refiere al comportamiento y a las creencias habituales que se transmiten mediante el proceso de endoculturación, de tal forma que la difusión, la migración y el colonialismo han llevado rasgos y patrones culturales a diferentes áreas del mundo, y actualmente podemos hablar incluso de lo que se conoce como el fenómeno de globalización, el cual se refiere a que las personas se encuentran entrelazadas y que son mutuamente dependientes. Tema 4. Familia, parentesco y ascendencia. Hay 2 tipos de familia según Murdoch. La nuclear, la cual es compuesta por el padre, la madre y los hijos, como unión de pareja. Según Murdoch, posee 4 funciones vitales para funcionamiento de la sociedad: relaciones sexuales, la reproducción, la educación y la subsistencia. El otro tipo de familia es la extensa, en la cual incluyen a padres y hermanos de los progenitores, así como a sus hijos de estos. También establece relaciones de varios tipos: monogamia, que es pareja de tipo exclusivo compuesta por un solo hombre y una sola mujer, y la poligamia, que se establecen relaciones con un número variable de cónyuges de parejas. Este se divide en 2: poliginia, que es un hombre compartido por varias esposas, y poliandria, que es la mujer que tiene a varios esposos. Se han elaborado diversas simbologías para trazar las relaciones entre los miembros de familias nucleares y extensas. Una manera es hacerlo a través del matrimonio. Pero además del matrimonio, la vida doméstica se organiza en torno a la filiación. Entonces, Harris define la suma de los lazos establecidos por afinidad y filiación dan por resultado el parentesco, entendido como el campo de ideas constituido por las creencias expectativas que los parientes comparten entre sí. Y la investigación y documentación de estas relaciones es llevada a cabo por la genealogía, que se lleva a cabo por medio de los llamados diagramas de parentesco, comúnmente conocido como árbol genealógico. La magia, el mito y la religión a través de la sociedad. Estos 3 conceptos incluyen un conjunto de creencias y prácticas que establecen directrices tanto como para sancionar algunos aspectos del comportamiento humano como para explicar el sentido de la vida humana.
Los mitos son relatos que recrean lugares y personajes de existencia no comprobada para recrear orígenes de culturas con hechos reales. La magia son poderes ocultos en la naturaleza apaciguadas mediante prácticas para un beneficio o desgracia, en sociedades descritas por antropólogos. Y Taylor, al intentar definir la religión, propone la idea de Dios como la esencia de esta creencia religiosa, y elabora un concepto de alma, que es aquel ser intangible e invisible que coexiste en el interior del cuerpo humano. Otra forma de acercarse al tema religioso propone hacer una distinción entre sagrado, que son las creencias y rituales que crean una relación con lo divino, y el profano, que son aquellos acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana. Emile Durkheim utiliza esta distinción para evidenciar el ámbito de lo sagrado con el control que ejercen la cultura y la sociedad por medio de la conciencia del individuo, y agrupa los 4 tipos principales. Individualistas, ejercido por cualquier individuo únicamente siguiendo las instrucciones socialmente establecidas. Chamanistas, personaje especializado que realiza su actividad por periodos parciales de tiempo y al que se acude en momentos difíciles. Comunitarios, se lleva a cabo por individuos agrupados por su edad o familia de origen y llevan a cabo actividades para procurar el bien común. Y los eclesiásticos, que implican una dedicación de tiempo completo, es realizado por el clero, asociado generalmente a la clase dirigente de la sociedad, y por lo mismo con intereses económicos y políticos incluidos. Áreas y aplicaciones de la antropología en investigación. La antropología en la educación y la medicina, valores y sistemas de creencias. La antropología médica se dedica al estudio de las percepciones sociales de la enfermedad y la influencia que tiene la propia cultura en el diagnóstico, tratamiento y atención a los problemas de salud. Hay que decir a este respecto que la labor del médico rural es igualmente azarosa, ya que tiene que lidiar con aspectos de relación médico-paciente. La antropología urbana y en negocios, el marketing cultural. El papel de conocimiento aportado por el antropólogo en el estudio del comportamiento humano en las grandes ciudades es un área de estudios de desarrollo reciente. La permanencia del sentido del arraigo e identidad particular de poblaciones que proclaman su existencia desde la época prehispánica. Las técnicas etnográficas son para estudiar los escenarios empresariales, así como mejorar y diagnosticar fallas en el proceso productivo de las fábricas. La antropología en el desarrollo e innovación, equidad, igualdad y desigualdad. En la parte de la antropología, en el estudio del desarrollo económico, que consiste en examinar los conflictos sociales y la dimensión cultural de dicho desarrollo. Algunos temas que se dan es la resistencia, la inequitativa consecuente, búsqueda de la equidad, así como el mejoramiento y atención de grupos vulnerables, ya sea por grupos de edad, por pertenecer a algún grupo indígena y así como grupos minoritarios en la sociedad. El aporte de las técnicas de investigación propias de la antropología es un instrumento de valor en la caracterización, detección de necesidades y propuesta de soluciones a las demandas reconocidas por sectores de población en riesgo, afectados por desastres naturales.